Producción de café en Colombia alcanza récord histórico. Países del SICA anuncian veda temporal de langosta en el Caribe. Senado de México aprueba reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz genéticamente modificado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Taitir Calderón y estamos listos para revisar las informaciones más destacadas del sector agroproductivo. La producción de café en Colombia alcanzó un hito histórico en el periodo de marzo 2024 a febrero 2025 con un total de 14,79 millones de sacos, la cifra más alta en los últimos 29 años, según reveló el informe mensual de la Federación Nacional de Cafeteros de ese país. La institución destacó un crecimiento del 42% en comparación con el mismo periodo del año anterior, señalando que este récord es el resultado del esfuerzo de las 557.000 familias caficultoras que son parte primordial del sector. Además, el denominado año cafetero de octubre a febrero registró una producción de 7,6 millones de sacos, con un crecimiento del 37%. Estas cifras reflejan no solo un repunte en el corto plazo, sino también una tendencia consolidada de crecimiento en los últimos 12 meses, según detalló la Federación. Las exportaciones de café colombiano también mostraron un desempeño positivo, con un aumento del 17% en febrero de 2025, alcanzando los 12,68 millones de sacos frente a los 10,8 millones exportados en el mismo mes de 2024, siendo Estados Unidos el principal destino, recibiendo un 40% del total exportado. En contraste, las importaciones del rubro cayeron en febrero de 2025 un 75%, un dato que según la Federación de Cafeteros demuestra que los colombianos están consumiendo cada vez más café producido por sus propias familias caficultoras. Revisamos informaciones de sostenibilidad pesquera en la región. Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano anunciaron la veda temporal de la langosta en el Caribe. Veamos el detalle. El acuerdo de veda de la especie Panurhirus argus, conocida como langosta del Caribe, está contenido en la política de integración de la pesca y la agricultura en el marco del Reglamento para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la especie mencionada. Las autoridades de los países que aplican la veda indicaron que el objetivo de este proceso es regenerar la especie para fomentar un aprovechamiento sostenible del recurso. La pesca de la langosta del Caribe es una importante actividad de la cual dependen muchas familias. Según autoridades de Costa Rica, en 2023 fueron descargados solo en ese país 88.616 kilogramos de langosta en el Caribe costarricense. En todos los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA, la veda va desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio del presente año. Y el Senado de México aprobó una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz genéticamente modificado en ese país. Sobre este importante cambio y sus repercusiones, Noticias del Agro conversó con la doctora Mercedes López Martínez. Veamos. La reforma constitucional impulsada por el Gobierno de México protege las variedades nativas de maíz y prohíbe la edición genética en las semillas que se cultiven. Al respecto, la doctora Mercedes López Martínez expresó parte del precedente jurídico contra la edición genética del maíz en México. La demanda colectiva contra el maíz transgénico tiene una medida precautoria desde septiembre de 2013 que impide la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México y que permite experimental o que permite también esta siembra de investigación en México, y las empresas que están demandadas no han pedido permiso de sembrar. ¿Por qué? Porque tendrían que demostrar que hay contención, que no hay contaminación, y eso no lo pueden demostrar. Respecto de la supuesta falta de evidencia científica para prohibir la siembra de las semillas biotecnológicas, López Martínez expresó que sí hay evidencia técnica que sustenta las acciones del gobierno mexicano para prohibir la semilla editada genéticamente. Desde CONACYT, que es el ámbito científico de México, se otorgaron cientos de estudios científicos, hay expedientes completos. Pero también están los expedientes de un grupo de Argentina, lavaca.com, donde
Se presentan toda una serie de pruebas. El doctor Drucker de Estados Unidos demandó a la FDA de Estados Unidos y a Monsanto también porque por todos los daños que se generaban. La académica desestimó que haya inconvenientes comerciales con Estados Unidos en el futuro y atribuyó la controversia respecto al maíz genéticamente modificado entre ambos países a una coyuntura política. México incluso importaba 17 millones de toneladas, hay que decir, de maíz amarillo para forraje y para bioinsumos y para alimento de mascotas. No era para consumo humano porque, como bien dices, el 90-95% del maíz producido en Estados Unidos es genéticamente modificado, y entonces presionan a México y meten las controversias porque se niega a usar ese maíz amarillo para forraje y transgénico o genéticamente modificado en la alimentación humana. En ese periodo, en lo que se dan las controversias y la resolución, México importó todavía casi 20 millones de toneladas, subió la importación. La doctora Mercedes López Martínez enfatizó que mantienen su lucha en pro de defender la biodiversidad nativa en México y toda Hispanoamérica, ante lo que consideró como presiones de algunas compañías para que más países se sumen a los cultivos biotecnológicos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información. Estamos de vuelta en Noticias del Agro. Avanzamos con las informaciones. En Colombia, el sector ganadero enfrenta una crisis debido al aumento desmedido del impuesto predial rural. Ganaderos, agricultores y parceleros denuncian incrementos que en algunos casos alcanzan hasta el 1000%, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de sus actividades. Productores de los departamentos colombianos como el Meta y Sucre han manifestado su preocupación por los elevados costos en el avalúo catastral de sus tierras, lo cual ha derivado en impuestos prediales impagables. La Ley 44 de 1990 establece límites para los incrementos del impuesto predial. Sin embargo, las autoridades locales parecen haber omitido las regulaciones, ocasionando cobros excesivos. Ante esta situación, asociaciones ganaderas y productores individuales optaron por tomar acciones legales para impugnar los incrementos y buscar soluciones que permitan la sostenibilidad en el sector. Las autoridades, por su parte, intentaron tranquilizar a los productores ganaderos, asegurando que están trabajando en soluciones para mitigar el impacto del aumento del impuesto predial. La falta de una explicación clara y la percepción de que las autoridades locales hacen caso omiso a las regulaciones establecidas han generado incertidumbre y preocupación en el gremio ganadero. La situación sigue siendo tensa y los productores continúan buscando respuestas y acciones concretas para aliviar la carga financiera que enfrentan. Y para revisar información en materia climática, nos vamos con nuestra compañera Luna Piccinini en una nueva entrega de Clima para el Campo. Adelante. Un gusto en saludarles, amigos productores. Comenzamos con Clima para el Campo. En esta oportunidad vamos a dirigirnos a México, donde se emitió una alerta debido a la llegada del Frente Frío número 32, que afectará a varias regiones del país en los próximos días, con estimaciones de temperaturas mínimas, nevadas y vientos fuertes. Este nuevo sistema frontal se desplazará sobre el noreste y norte de México, interactuando con una vaguada polar, provocando vientos fuertes con rachas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén temperaturas que oscilan entre -15 a -10 grados con heladas en Chihuahua y Durango, de -10 a -5 grados en Baja California, de -5 a 0 grados en Sonora y Zacatecas y de 0 a 5 grados en Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De esta manera llegamos al final de Clima para el Campo, esperando como siempre verlos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Amigos, y cada 7 de marzo el mundo celebra el Día Mundial de los Cereales, una jornada dedicada a resaltar la importancia de estos alimentos en nuestra vida diaria. Conozcamos un poco más sobre la importancia de los alimentos como el arroz, el trigo, el maíz, la avena o la cebada. En muchas culturas, los cereales constituyen la mayor parte de las calorías diarias consumidas por la población y son esenciales para el desarrollo físico y mental de los seres humanos.
De hecho, un grano tan sencillo como el arroz alimenta a más de la mitad de la población mundial. Los cereales son una fuente importante de energía, fibra, vitaminas y minerales que contribuyen a mantener una dieta equilibrada. Además, se consumen en diversas formas, como panes, cereales de desayuno, tortillas, pastas o hasta en platos tradicionales. De este modo, no solo son accesibles, sino que también se adaptan a diferentes culturas y costumbres gastronómicas. Teniendo en cuenta estos datos, junto a las previsiones de crecimiento de la población mundial en los próximos años, es fundamental encontrar formas de cultivar cereales de la más alta calidad, de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Así que al disfrutar de un tazón de avena, un plato de arroz o un pan recién horneado, es importante recordar lo vitales que son los cereales para nuestra salud y bienestar. Un alimento que a lo largo de la historia ha sido esencial para la supervivencia humana y sigue siendo el pilar de muchas dietas alrededor del mundo. Es por ello que cada 7 de marzo se celebra el rol de este tipo de alimentos esenciales para garantizar la seguridad alimentaria global. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias del Agro. La invitación es para que se mantengan atentos a la información que diariamente compartimos con ustedes a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía. Nos vemos en una nueva oportunidad.